Con módem, rompemuros o más DVIs, ¿mejora? Rompemuros le llaman a una antena con mucha ganancia, pero eso no es una buena idea. Y para esto trato de ejemplificarlo. El mejor ejemplo que se me ocurre es, piensa en un sistema de audio. Imaginemos una casa de 2 pisos. ¿Qué harías tú para que se escuche tu reggaetón en toda la casa? Comprar una gran bocina y poner un gran amplificador y ponerle pum, ch, pum, ch, pum, ch, pum, ch, pum, ch. Eso es lo que vas a escuchar en toda tu casa. Lo único que vas a escuchar es punchis, punchis. Que digo, hay quienes lo hacen y son felices y está bien. A lo que voy es que no vas a escuchar calidad de sonido. Si tú quieres escuchar calidad de sonido, pues como que lo lógico es pones varias bocinas todas reproduciendo lo mismo. Una bocina arriba, una bocina abajo, y si reproducen la misma música vas a tener calidad de sonido en los 2 pisos, reconocible. Vas a reconocer lo que se dice o lo que se escucha, no nada más pum, chunch. Pequeñas bocinas para pequeños lugares con buena calidad de sonido. Pero ¿qué sucedería en un estadio? En un estadio donde está repleto de gente y es un concierto de música y es un concierto de reggaetón. Pues ahí sí necesitas grandes bocinas con grandes amplificadores para que escuche y toda esa masa de gente que va a atenuar el sonido, pues puedan todos escuchar. No vas a poner bocinas pequeñas, no se va a escuchar nada. Es lo mismo. Y ya lo viví. Ya un cliente nos llamó y nos dijo, oye, es que el Wi-Fi ya hemos puesto de todo, ya hasta compramos un punto de acceso Wi-Fi, compraron un Unify AC Mesh Pro, que es uno para exterior, con alta ganancia. Es un access point grande que pues está pensado para exterior. Ese es para el concierto. Lo metieron dentro de una oficina y dijeron, pues vamos a ponerlo en la planta baja y nos va a cubrir 3 pisos. Pues no funcionó. Y no funcionó por razones similares a las que una gran bocina no funcionaría para el mismo efecto, para hacer que cubras varios pisos. Solo vas a generar ruido, solo vas a generar eco. Algo muy similar ocurre con el Wi-Fi. Si tú pones un punto de acceso con mucha ganancia, pues va a haber rebotes, y esos rebotes sí, aunque haya capacidad de discernir, pues estás generando ruido, te estás haciendo de alguna manera autoinfligiendo ruido a ti mismo. Y tampoco quiere decir que porque ese punto de acceso tenga mucha potencia o esas antenas tengan mucha ganancia, quiere decir que pues el equipo chiquito, que es tu celular o la laptop o el cliente, al que se va a conectar al Wi-Fi, pues no necesariamente tiene esa potencia. El punto de acceso va a estar gritando, pero no necesariamente escuchando en la misma medida. Es la mejor manera que se me ha ocurrido explicar el comportamiento del Wi-Fi, pensándolo como un sistema de audio. Y aplica lo mismo para el cableado, pues si tú quieres poner muchas bocinas, normalmente la mejor calidad la vas a obtener cableando esas bocinas a un amplificador central. Y una gran bocina como un gran punto de acceso Wi-Fi no necesariamente significan calidad de audio o de señal.